Soy Evelyn y tuve un día de locos, pero a la vez emocionante cuando mi hijastro entró en mi habitación. Les contaré cómo empezó todo. Acababa de volver de la ópera con mis amigas y estaba lista para cambiarme de ropa elegante. Uno pensaría que haría cosas así con mi esposo Lucas, pero él estaba demasiado enganchado a su trabajo. Así que, cuando no estoy sola, paso mucho tiempo con ellas. Lucas hizo un gran trabajo manteniéndonos a mí y a su hijo Noah, pero siempre estaba absorbido por su trabajo cuando estaba presente. Eso nos distanciaba mucho y me hacía sentir invisible. Como la mayor parte del tiempo, él estaba de viaje de negocios y yo estaba allí sola en una casa tan silenciosa que daba bastante miedo, pero ya me había acostumbrado. Aparecía brevemente y luego se ausentaba por un buen rato. El hijo de Lucas, Noah, de 22 años, acababa de terminar la universidad y pronto volvería a casa. Se había convertido en un joven agradable. Era servicial, respetuoso y amable. Iba a ser muy agradable cuando volviera a vivir conmigo. Sentía que su presencia animaría un poco la casa, pero cuando estaba en la universidad y venía de vacaciones, empecé a notar cosas. Su mano siempre rozaba la mía. Luego estaban las miradas rápidas y las largas sonrisas. Me dije a mí misma que no había nada detrás, que era completamente inocente. Después de todo, yo era una mujer casada y él era mi hijastro. La tarde que volví a casa de la ópera, estaba lista para ponerme ropa cómoda. Me duché y me puse una camisola y ropa interior tipo short. Entonces, mientras me recostaba en la cama, de repente tuve una idea. Como Lucas ya no hacía nada para darme placer, decidí tomar las riendas y darme placer yo misma. Empecé a tocarme con los dedos y luego a usar un vibrador. Alternaba entre ambas cosas y disfrutaba de cada sensación. Empecé a gemir tan fuerte que no oí abrirse la puerta del dormitorio. Entonces miré a mi alrededor y vi a Noah allí de pie, mirándome con expresión de asombro. «Dios mío, cuánto lo siento», exclamó. Tenía los ojos muy abiertos y al instante bajó la vista. Me quedé paralizada, pero al final logré decir, «No pasa nada, no sabía que vendrías. Hoy vuelvo a vivir aquí y solo vine a ver si encontraba el cúter de papá». Tartamudeó. Tenía el pulso acelerado. Intentó evitar mirarme y por un momento ninguno de los dos se movió ni dijo nada. Mi cara empezó a arder de vergüenza y de repente solté una risita. Entonces dijo, «Me voy». «Siento haberte interrumpido». Se giró para irse, pero antes de que lo hiciera, le solté. «Espera». Se detuvo, se dio la vuelta y me miró. «¿Qué pasa?», preguntó. Dudé un momento. No estaba segura de por qué lo había detenido tan bruscamente. Tal vez fueran las secuelas de la soledad a la que me había acostumbrado. O tal vez fue como su presencia llenó la habitación de felicidad, algo que no había sentido en años. «No tienes que irte». Me pillaste desprevenida. «Esperaba estar aquí sola», dije. «¿Segura que estás bien?», preguntó Noah. «Sí, no es para tanto», respondí. Aunque seguía avergonzada, no podía apartar la mirada de él. Me miró y sentí un hormigueo en el cuerpo. Era algo que nunca había experimentado. Entonces me sorprendí al decir, «Es muy agradable tener compañía». Su rostro se suavizó y me sonrió. «De acuerdo, siempre que estés segura», dijo. Sentí que me calentaba de nuevo las mejillas cuando sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada que me oprimió el pecho. «Últimamente no te ves como antes. ¿Estás bien?», preguntó. Me pilló desprevenida con esa pregunta, así que no respondí enseguida. Entonces respondí, «Estoy bien.
Supongo que solo he estado un poco cansada últimamente. Con tono firme, dijo, no tienes que fingir. Se nota que algo va mal. Su sinceridad me sorprendió. La vida en general. Se acercó a mí y me dijo, bueno, ya estoy aquí. No tienes que pasar por esto sola, ¿de acuerdo? Sentí un nudo en la garganta al darle las gracias. Asintió y se quedó en la puerta antes de irse. Temblaba al pensar en lo que acababa de pasar, y esa noche no dormí mucho porque no dejaba de repasar las imágenes de Noah y yo. No podía dejar de pensar en la conexión que teníamos y en cómo él notaba cosas de mí a las que su padre ni siquiera prestaba atención. 2 semanas después ocurrió algo más. Acababa de salir de la ducha y me había puesto el sujetador y la ropa interior. Me estaba preparando para salir con mis amigas otra vez, así que fui al armario de mi habitación para buscar algo bonito. Cogí uno que me pareció perfecto y empecé a ponerme la camiseta. No había llegado muy lejos cuando oí un zumbido. Había una avispa en la manga. Empecé a gritar y a forcejear para quitármela. Estaba tan nerviosa que... Pero no pude. Para entonces, Noah había irrumpido en la habitación para ver qué pasaba. Arrancó la tapa, sacó la avispa y la mató. Nos quedamos allí, sin aliento y jadeando, mirándonos fijamente. Le di las gracias en voz baja, pero vi que solo me estaba mirando. Entonces comprendí por qué. Había olvidado por un momento que estaba en ropa interior. Creo que tengo que irme, dijo. No tienes que ir, respondí, cubriéndome con los brazos. Aprecio lo que hiciste, continué. ¿No es triste que papá nunca esté para ayudarte con estas cosas y debería ser él quien te lleve a salir en lugar de que tengas que ir con tus amigas? Soltó. Sus palabras me impactaron. Tienes razón y me siento muy sola, dije, bajando la mirada con tristeza. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y él las secó con los pulgares. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando lo hizo. Entonces, de repente, empecé. Se inclinó y se acercó a mí. De repente, me atrajo hacia él y sus labios se posaron en los míos. Mi pulso se aceleró y mi corazón empezó a latir con fuerza. El beso fue muy ligero al principio y luego se volvió apasionado. Sus manos empezaron a recorrer mi cuerpo, tocando cada curva. Luego tomó mi sujetador, lo desabrochó y me quitó la ropa interior. Me tomó de la mano y me llevó a la cama. Cada roce me enviaba ondas eléctricas. Terminamos haciendo el amor apasionadamente en ese mismo instante. Cada respiración se sentía eléctrica, cada roce encendía algo más profundo. Nuestras manos se exploraron lentamente, saboreando cada momento, cada sensación. Me gustó cómo me pasaba las manos por el pelo y cómo tomaba la iniciativa durante el amor. Nunca lo había experimentado así. El mundo que nos rodeaba se desvaneció y nos perdimos en la calidez del otro. Llevaba años anhelando ese tipo de intimidad y me hizo sentir como antes. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, admitió Noah. Yo también he tenido ciertos pensamientos sobre ti, le dije. Sonrió y me dio un ligero beso en la mejilla y nos quedamos allí abrazados. Ese día no pude salir con mis amigos. Les envié un mensaje diciéndoles que no podría y que quedaría con ellos en otra ocasión. Lucas finalmente regresó a casa de su viaje de negocios sin saber lo que había pasado entre Noah y yo. Intenté actuar con normalidad, pero era difícil porque tenía la mente en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que Noah y yo habíamos hecho. Con el tiempo, Noah y yo conseguimos robarnos algunos momentos juntos, caricias y charlas románticas, pero había muchísima incertidumbre
y tensión en el ambiente. Una noche, mientras estaba en la sala viendo la tele, Noah se acercó y me dijo que quería hablar conmigo. Se me hizo un nudo en la garganta porque apenas podía imaginarme lo que iba a decir. Guardó silencio un momento y luego bajó la mirada. Aunque no me arrepiento de nada de lo que ha pasado entre nosotros, no podemos seguir así. Y no es justo ni para ti ni para papá, dijo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me ardían los ojos, pero intenté contener las lágrimas. No sé cómo voy a dejarlo pasar, admití. Noah me tomó la mano y la sujetó con suavidad. Tenemos que intentarlo porque si no, lo arruinaremos todo, dijo en voz baja. Sabía que tenía razón, pero me costaba oírlo decirlo. Quería decirle que podríamos encontrar la manera de que funcionara y que podríamos estar juntos, pero sabía que era inútil. Después de esa noche, empezamos a distanciarnos. Ya no nos mirábamos tanto y los momentos de conexión se hicieron escasos hasta que se hicieron inexistentes. Fue terrible. Cada vez que lo veía, tenía que fingir que no había pasado nada entre nosotros, pero en el fondo sabía que era lo correcto por el bien de ambos. Aunque Lucas nunca se enteró y todo seguía igual entre nosotros, no podía evitar sentirme traicionada cada vez que lo miraba. La culpa me estaba matando, un recordatorio constante de los límites que había cruzado. Noah se centró en buscar trabajo, hacer contactos y asistir a entrevistas. Aunque creó tanta distancia entre nosotros, admiraba su determinación. Me repetía una y otra vez que era mejor así. Lo extrañaba mucho y cómo reavivaba la chispa en mí. Aunque cada uno tomó su camino, nunca olvidaría el tiempo que compartimos. Me prometí seguir adelante y encontrar la felicidad que tanto anhelaba. No iba a ser fácil, pero sabía que tenía que hacerlo.